buenos días. Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan de manera presencial aquí en la biblioteca de la Universidad Ibero. También muy buenos días a todos los que nos están acompañando a través de la plataforma de Zoom. Gracias por su tiempo y por su espacio. A nombre del Comité de Salud, y sobre todo del Departamento de Ciencias de la Salud de la Ibero León, les doy la más cordial bienvenida a esta charla que hemos organizado sobre hepatitis infantil, uno de los problemas que ha ido en aumento en los últimos días y que pues es preocupante el hecho de que no salimos de una pandemia cuando, como dice el título de esta charla, ya tenemos un nuevo reto en salud que enfrentar. Les platico un poco acerca del Comité de Salud Integral de la Ibero. El objetivo que tenemos es el poder realizar actividades que permitan promover y prever el cuidado de la salud, se me cae el cubrebocas, y que estemos enfocados en que toda la comunidad universitaria y todos los que nos rodean, familiares, amigos, personas cercanas, pues puedan gozar de estos cuidados hacia la salud tan importante en el aspecto físico y en el aspecto psicológico. Entonces, organizamos esta actividad para poder conocer información sobre lo que es la hepatitis infantil, y el día de hoy pues tenemos de invitado al doctor Manuel de Anda, que nos hablará acerca de lo que es la hepatitis infantil, sus síntomas, cuáles serían las estrategias que podríamos nosotros llevar a cabo para poder prevenirla. Pues le damos la más cordial bienvenida. Si me permiten, voy a leer la semblanza del doctor de Anda. El doctor Manuel Alberto de Anda Gómez es médico pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. En esta misma institución realizó una especialización en infectología pediátrica. Además, cuenta con una maestría en investigación clínica por la Universidad de Guanajuato y es profesor de carrera asociado A en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dentro de su experiencia institucional, el doctor de Anda fue médico adscrito de pediatría, infectología e infectología pediátrica en el Instituto Mexicano del Seguro Social de 1988 al año 2010. Además, fue jefe de la División de Educación en Salud en la Unidad Médica de Alta Especialidad, UMAE, Hospital de Ginecopediatría número 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, Guanajuato, del 2010 hasta el 2017, terminando este cargo por jubilación. Sin mayor preámbulo, démosle la bienvenida al doctor de Anda. Adelante, doctor de Anda, lo escuchamos. ¿Se oye bien? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y es un honor estar entre ustedes para poder tocar este tema que está muy de moda, pues, las hepatitis, ¿verdad? No quiero dejar de pasar y expresar mis condolencias por las pérdidas que han tenido, que hemos tenido en esta comunidad de la Universidad Iberoamericana. Creo que es muy doloroso que eso haya ocurrido y creo que nos debe llevar a reflexionar. Bueno, en relación a que tenemos que buscar caminos de paz hacia lo fundamental. Entonces, pacificar al país. Entonces, sin más preámbulo, entonces ahora sí vamos a tratar este tema. Fundamentalmente son dos.
temas que vamos a ir ligando, que son por un lado las hepatitis por virus, que ya son relativamente conocidas, y por el otro lado la hepatitis aguda grave de causa desconocida, que últimamente ha tenido un gran, sobre todo una gran publicidad en los medios. Entonces, yo creo que sí vale la pena situar cuál es la situación, vale la redundancia, de ese problema, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bueno, en primer lugar, considerar que las hepatitis pues afectan a un órgano vital. Realmente es múltiple la función del hígado, y por eso es tan importante que si hay alguna enfermedad que pueda afectarlo, pues tiene que primero evitarse, y luego, si llega a ocurrir, bueno, saber qué vamos a hacer. Si es algo que se va a resolver con facilidad o va a requerir un tratamiento especial. La que sigue, por favor. Bueno, primero vamos a tratar las enfermedades que ya conocemos, que son los virus, las hepatitis por virus A, B, C, D y E. Ahí puse las tres más conocidas, que es la hepatitis A, la B y la C. En ellas se ven los diferentes virus que afectan al hígado, especialmente al hígado, que son bien conocidos y son... si ven del lado izquierdo, se ven todos los virus, incluso los de la hepatitis D y la hepatitis C y la hepatitis E. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, en primer lugar, considerar que la hepatitis es la inflamación de la glándula hepática, o sea, del hígado, y puede ser causada por virus. Por supuesto que otros agentes pueden llegar a causar problemas de inflamación. Es decir, simplemente un golpe puede llegar a causar cierta inflamación del hígado, depende de lo intenso que sea, y elementos tóxicos, por ejemplo, el alcohol, pues causa una hepatitis alcohólica, ¿verdad? Entonces me voy a parar también. Sí. Entonces, las más frecuentes son las infecciones por el virus, como ya les decía, de la A a la E, ¿verdad? Por supuesto que hay otros virus que pueden llegar a causar hepatitis. Por ejemplo, ahorita recuerdo una infección que es relativamente frecuente, que es la mononucleosis infecciosa, que llega a causar hepatitis dentro de su cuadro clínico. Ahora, hay hepatitis causadas por virus de la hepatitis que van a causar daño específicamente en el hígado, y otras enfermedades son sistémicas, es decir, afectan todo el organismo, pero y entre otros órganos que pueden afectarse de ese hígado, ¿verdad? Entonces, pero vamos a concentrarnos sobre todo en las hepatitis por los virus que se llaman hepatotropos, es decir, que tienen afinidad por el hígado. Por supuesto, cada una va a diferir en sus modos de transmisión, gravedad, distribución geográfica y forma de prevención. Los tipos B y C causan enfermedad crónica en cientos de millones de personas en el mundo. Son la principal causa de cirrosis hepática, cáncer y muertes por hepatitis de causa viral. Afortunadamente, ya tenemos vacunas contra los tipos B. Entonces, ya
En México, desde el nacimiento, reciben la vacunación contra el virus de la hepatitis B todos los niños. Entonces, eso nos pone en una situación mejor. El aire me está dando hacia acá. Es que me puse... Sí, cuesta trabajo hablar. Entonces, bueno, ahí se estima que muchos casos son causados por esos dos tipos de hepatitis. La que sigue, por favor. Ahora, dos de las hepatitis, de todas las que hemos hablado, dos son prevenibles con vacunas, que son la A y la B. Es decir, dentro del cuadro básico de vacunación en México, todos los niños reciben la vacunación contra la hepatitis B. La vacuna contra la hepatitis A no la reciben todos los niños a menos de que compren la vacuna. Es decir, si se compra la vacuna, su pediatra y se las administra, por ejemplo, bueno, también pueden estar protegidos contra la hepatitis A. Aquí hay algo importante, la hepatitis A no es tan grave, pues, o tan difícil como la hepatitis B o la C, sobre todo la B, porque este tipo de hepatitis puede causar una hepatitis crónica. En cambio, la A es una infección más leve, autolimitada, que no va a causar mayor problema. Entonces, digo, si yo soy el secretario de salud y me dice, bueno, tienes de presupuesto esto y tienes 2 vacunas, pues destinas aquella vacuna que tiene una mayor repercusión en salud, ¿verdad? Pero por supuesto que pueden aplicarlo esa vacuna a nivel particular. Bueno, aquí algo muy importante es que la Organización Mundial de la Salud ya ha elaborado ciertos programas para todo el mundo para que se disminuya la hepatitis. Y sobre todo, el objetivo es reducir 90% de las nuevas infecciones y un 65% las defunciones por hepatitis para el 2030. Esa es una, pues es como una utopía. Es decir, es como la zanahoria que seguimos. Es decir, si logramos avanzar hasta esa propuesta, hasta ese objetivo, perfecto. Pero lo importante es poner la zanahoria, ir tras ella, ¿verdad? Por supuesto, la estrategia incluye vacunación, que todos los países destinen recursos para que todos los niños sean vacunados y que haya medicamentos para las hepatitis que pueden ser curadas con medicamentos como la C y educación, ¿verdad? Porque algunas de las hepatitis se pueden prevenir simplemente si sabemos cómo hacerlo. La que sigue, por favor. Muy bien. Me voy a ir a la parte de abajo, que es la que está por debajo de la línea. Sobre todo para que vean el impacto de las vacunaciones. Eso es bien importante. Es decir, la vacunación, sin duda, es muy importante llevarla a cabo con el objeto de que se prevengan enfermedades que de otra manera podrían causar enfermedad grave, incluso muerte. De hecho, seguramente muchos de los que estamos en esta sala no estaríamos aquí si no hubiéramos recibido vacunas en algún momento. Es decir, muchas enfermedades antes nos afectaban en forma muy importante y causaban muerte, ¿no? Y ahora, pues, muchas enfermedades ya no las vemos, ya estamos acostumbrados a que así es la vida. Pero lo que pasa es que eso se sustenta, pues, en programas de vacunación.
Entonces, ahí vemos cómo la hepatitis A, estos son datos en los Estados Unidos, porque ellos tienen muy buena epidemiología y registro de datos. Entonces, por ejemplo, la hepatitis A disminuyó de 117.333 casos antes de la vacunación que había cada año a solo 3.366, es decir, 98% de reducción. Y la hepatitis B, sobre todo en sus formas agudas, ahí se ve como la reducción es del 96%. Eso es bien importante, porque, bueno, ya lo vimos ahora con el SARS-CoV-2, ¿no? Cómo empezó a haber una serie de información falsa en relación a las vacunas. La gente le tenía miedo a la vacuna y nos vacunaba y quedaba desprotegida. Entonces, eso es bien importante que reflexionemos en relación a que tengamos una mirada crítica de lo que nos está llegando a los oídos o a los ojos, ¿verdad? Para realmente tamizarlo a través de una mirada crítica. Y esa mirada crítica se da a través del conocimiento, y el conocimiento de fuentes confiables, ¿verdad? Entonces, la que sigue, por favor. No hay problema, ya nos regresamos. Ok, creo que ahí nos vamos. Bueno, en cuanto a la historia, sí es importante nada más saber que las hepatitis ya se conocen desde hace un buen tiempo. Por ejemplo, Hipócrates, que es el padre de la medicina, pues ya la describió desde 2 siglos antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, y los primeros brotes que se describieron ya en forma científica de una probable hepatitis A, ya fue posteriormente en el siglo antepasado. En 1812 hubo el primer brote descrito en Estados Unidos y brotes en campañas de guerra. Se iban a las campañas de guerra y de repente se les enfermaban todos los soldados, ¿no? Y entonces, generalmente era hepatitis A, ¿verdad? Y es relativamente reciente que ya sabemos cuáles son las etiologías, cuáles son las causas de las hepatitis. Por ejemplo, en 1973 se reconoce el virus de la hepatitis A, que antes se conocía como un enterovirus, pero finalmente en ese año ya se identificó claramente y se le dio un nombre específico, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, bueno, aquí lo que les decía yo hace rato, ¿verdad? Que existen dos cosas principalmente en el mundo. Por un lado está la ciencia y por el otro está la opinión, ¿verdad? Generalmente la primera, o sea, la ciencia engendra el conocimiento y la segunda va a engendrar la ignorancia. O sea, los opinólogos, esos son opinólogos que saben de todo, ¿no? Entonces, no, es desastroso los medios de comunicación, o sea, desastroso. En fin, ya para 1885 se describió un brote que probablemente de hepatitis B y se contaminaba, sobre todo se les contaminaba de hepatitis B porque se obtenía suero de las personas para hacer la vacunación, para hacer la vacuna. Y muchos de estos sueros se podían contaminar o provenían de personas que tenían hepatitis. Entonces era muy fácil que se pudiera transmitir. Claro que estamos en el siglo antepasado. Para eso ya no ocurre.
Bueno, perfecto. La que sigue, por favor. Vemos cómo poco a poco se fueron descubriendo y se fueron conociendo, hasta que ya en los 90s del siglo pasado ya pudimos identificar la última de las hepatitis más importantes, que es el virus de la hepatitis E, que es parecida a la y es causante de la hepatitis no A no B de origen enteral, que antes así se llamaba, pero ya se sabe que es causada por un virus específico. Más recientemente hay una hepatitis que se llama hepatitis G, pero esa es muy rara, o sea, rarísima que ocurra. Entonces, pues realmente se ha optado por no meterla dentro del grupo de las hepatitis porque es tan rara que no es relevante, pues. Aquí sigue, por favor. Bueno, ahí decía algo muy importante, que es conocer la historia. O sea, la historia es fundamental. Es decir, la historia personal, la historia del país, para saber en dónde estamos. Porque hay quien dice, no, ya para qué nos acordamos de lo de antes, pues es vital. Porque si no existiera lo de antes, no estaríamos aquí. Entonces, la historia es muy, muy importante. Y hacer el diagnóstico de lo que nos ocurre actualmente y tener acciones preventivas hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, es decir, tener una visión más integral de la vida, desde nuestro pasado, nuestro presente y tener una visión anticipatoria o anticipativa de lo que puede ocurrir. De hecho, por eso están aquí los que están estudiando, por ejemplo, porque más adelante quieren trabajar en lo que están estudiando. Entonces, bueno, las manifestaciones clínicas de evaluación. Es fundamental que sea evaluado el paciente, que cada persona que en determinado momento se puede pensar que tiene algún problema de hepatitis, pues sea adecuadamente revisado con una historia clínica cuidadosa para conocer su edad, su evolución, la exposición posible a los diferentes tipos de hepatitis, etcétera, ¿verdad? En cuanto a los síntomas más comunes, iniciales son sobre todo dolor abdominal, vómitos, puede haber diarrea, pueden tener algo de como catarro 1 o 2 semanas antes y pueden tener incluso algunas manifestaciones de fiebre, erupción incluso, en el que se puede ver en algunos tipos de hepatitis. Pero lo más común es que empiecen con síntomas catarrales, puede haber diarrea, vómitos, malestar general, están decaídos, y se empiezan a pintar sus ojitos, lo blanco del ojo, de color amarillo, y empiezan a hacer la pipí oscura, como si me pusieran Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, porque están pues sí, arrojando muchas bilirrubinas también por la orina. Entonces, esos son los datos más típicos. Y al revisarlo y al poderlo ver, a veces simplemente con la exploración podemos decir, pues, no hay duda de que tiene hepatitis, ¿no? A veces simplemente con percutir un poco el área del hígado, les duele, o tocamos el hígado que está agrandado y ya nos decimos que tiene hepatitis. Y si le duele, tiene hepatitis. Y si está vomitando, tiene hepatitis. Y color amarillo. Y los color amarillo. A veces cuesta trabajo, es decir, no siempre es tan fácil detectar lo amarillo. Y a veces simplemente con un estudio de orina, un estudio general de orina, que es un estudio sencillo y barato, podemos ver que está eliminando bilirrubinas por la orina y eso nos puede ayudar mucho el diagnóstico, ¿verdad? Muy bien. Ok,
Y nada más considerar que, digo, lo importante es la persona enferma más que las enfermedades. Es decir, se dice que no hay enfermedades, sino personas enfermas. Entonces es muy importante identificar y analizar cada caso en particular, porque cada caso es diferente. ¿Verdad? La que sigue, por favor. Hay algunas formas de hepatitis que pueden ser las hepatitis fulminantes, que son aquellas que tienen una evolución aguda muy grave, que hace que se dañe el hígado de una manera también aguda, grave y pronta, de tal manera que el hígado cae en una situación de insuficiencia hepática. Entonces, en ese caso, pues, cuando están muy graves, que el hígado ya no funciona, en algunos lugares, pues, se tienen que hacer incluso los trasplantes de hígado, cosa que no es nada fácil, ¿verdad? Y menos en México, todavía en Estados Unidos o en otros medios en donde hay más recursos, esto es muy fácil, pero aquí en México no es nada fácil conseguir un trasplante de hígado. Es algo muy complicado y muy difícil, ¿verdad? Entonces, bueno, los casos de fulminantes, los pacientes van cada vez peor, tienen fiebre, náusea, vómitos, dolor abdominal intenso, cada vez se ponen más amarillos, y pueden caer en una situación de encefalopatía hepática, ¿verdad? Y en ese caso, pues ya tienen que estar en una terapia intensiva y ver si se puede recuperarlo hasta cierto límite, y si no se está recuperando, plantear la posibilidad de trasplante, lo cual, casi es como decirle, oye, necesitas irte a Estados Unidos. Entonces, digo, porque no está fácil. La que sigue, por favor. Digo, porque luego vemos que hacen trasplantes, pero es muy complicado. Se necesitan muchos recursos de salud y muchos recursos de dinero, de preparación. Y nuestro país no está preparado todavía para eso. Y es la realidad. O sea, todavía nos falta mucho. Algo muy importante son las hepatitis crónicas. Las hepatitis crónicas las dan sobre todo la hepatitis B y la hepatitis C. Las otras formas de hepatitis son agudas y esas van a desaparecer pronto. Aquí vemos, por ejemplo, un hígado que está sano, una hepatitis ya con cirrosis, con la infección cirrótica hasta cáncer de hígado. Es súper importante la vacunación contra la hepatitis B, porque muchas de las hepatitis antes crónicas, antes eran causadas por hepatitis B. Y al haber ya vacunación contra este virus, hepatitis B, se evita pues que la persona se enferme, que tenga cirrosis por hepatitis, que caiga en insuficiencia hepática o que desarrolle un cáncer de hígado. Entonces, había quien decía que la primera vacuna contra el cáncer era la vacuna de la hepatitis B, lo cual es totalmente cierto. La que sigue, por favor. Bueno, en el laboratorio vemos que se elevan algunas enzimas como las transaminasas, se pueden elevar las bilirrubinas hasta 4 miligramos. Por supuesto, si la hepatitis es fulminante, o sea, muy grave, las bilirrubinas aumentan mucho más. Los niños se ponen amarillos, totalmente amarillos. Tienen incluso un olor especial que se llama hedor hepático. Entonces, es una situación afortunadamente muy rara actualmente. Yo sí vi muchos casos
hepatitis fulminantes, pero actualmente ya es mucho más raro. Ok. Los leucocitos generalmente están un poco vagos, y en algunos casos de hepatitis puede haber autoanticuerpos, o sea, sobre todo las hepatitis autoinmunes que se llaman, básicamente la que sigue. Bueno, como les decía yo, el examen general de orina, fácilmente ahí podemos ver que la orina es oscura y también si está excretando urobilinógeno. Y por supuesto se hacen estudios pues, para conocer el tipo de hepatitis, si es una A, B, C, D, E, ¿verdad? Entonces, ahora, no es raro y siempre hemos visto durante toda la vida casos en que no podemos llegar a un diagnóstico de la causa de hepatitis, que es lo que voy a platicar con base en un último estudio que se ha hecho sobre esos casos de hepatitis de causa desconocida. Entonces, muy bien, aquí sigue, por favor. Bueno, se hacen una serie de estudios, sobre todo para detectar si es hepatitis B o A o C. Incluso en las hepatitis fulminantes se les hace alguna determinación de anticuerpos contra el virus de hepatitis D. Y si la persona vive en zonas endémicas de virus de la hepatitis C, bueno, ahí generalmente hay posibilidad de hacer pruebas para saber el tipo de hepatitis. Se ha mejorado muchísimo a través de la Dirección de Epidemiología en el país de la Secretaría de Salud, las posibilidades de diagnóstico. Sin embargo, a pesar de que haya una mejoría muy clara en las formas de saber la causa de las hepatitis, siempre va a haber algunos casos que no podemos saber la causa de la hepatitis. Esos generalmente, ya si yo desde el punto de vista de infectología no podía llegar a una conclusión, se pasaban esos casos a gastro para que hiciera otros estudios y otro tipo de evaluación. Porque en gastro, sobre todo, son pediatras gastroenterólogos, ya van a hacer otro tipo de estudios que pueden llegar a concluir cuál es la causa de la hepatitis. La que sigue, por favor. Bueno, el virus de la hepatitis A, ya saben que es un virus que es un picornavirus, se transmite sobre todo por la vía fecal oral, es decir, es la que vemos aquí en León, que de repente varios niños tuvieron hepatitis. Generalmente esos hepatitis son virus, son hepatitis por el virus A, que se transmite a través de agua y alimentos contaminados con el virus de la hepatitis A. Porque el virus de la hepatitis A entra por nuestra boca, llega a nuestro intestino, pasa en forma sistémica, va a tener afinidad especial con el hígado, pero también va a haber excreción del virus a través de sus heces, ¿verdad? Entonces, esos son los virus más comunes, las hepatitis más comunes que tenemos en los brotes aquí en México. Sobre todo, digo, típicamente aquí en León, ¿no? O sea, en una escuela, no, que hay muchos casos de hepatitis en la escuela, pues es una hepatitis A, que seguramente se están contaminando, les están sirviendo agua que tiene el virus de hepatitis A, o están yéndose en la taquería de la esquina.
También mencionaban como cuando es la época en que pasan todos los alfareros que se quedan, pues, porque están ahí, comen en la calle y ponen, hacen sus necesidades también ahí en los baldíos, en las calles, como que es una época donde como que aflora mucho el hepatitis también, ¿no? No sé si tiene que ver eso. La verdad no sé qué tanto. Claro, obviamente que si hay, por ejemplo, depósito de excretas al aire libre, pues es fácil que se puedan contaminar las fuentes de agua o alimentos, ¿no? O sea, simplemente por el transporte que hacen de material en sus patitas las moscas. Entonces, pues realmente sí. Digo, lo ideal es que no hubiera, es decir, que ese tipo de migraciones que pues deben de ser totalmente respetables, tengan todos los recursos para que sean unas migraciones seguras para ellos mismos, es decir, que tengan donde pues hacer popó y pipí, ¿verdad? O sea, mínimo. Entonces, pero creo que todavía nos falta mucho para eso. Bueno, muy bien. Bueno, creo que es frecuente que sean hepatitis asintomáticas, es decir, que pasan desapercibidas. La persona pues, estuvo medio enferma algunos días, pero se recuperó. La hepatitis A es una hepatitis benigna. Generalmente les va bien. La que sigue, por favor. La enfermedad aguda se autolimita generalmente para un mes o dos, va a estar bien el niño. ¿Cómo andamos de tiempo? 11:41. ¿Hasta qué horas tengo disponibilidad? Tenemos 20 minutos. Ok, perfecto. Entonces, nada más considerar que la hepatitis A puede tener fiebre, decaimiento, lo que ya hablamos, ictericia, falta de apetito, náuseas, vómitos, y están súper decaídos, ¿sí? O sea, no quieren más que estar acostados. Entonces, los síntomas se ven sobre todo en el 30% si el niño es menor de 6 años, pero si es mayor, aumenta la posibilidad de que haya sintomatología. Obviamente, si es una persona ya de mayor edad, si es un adulto, la hepatitis generalmente es más intensa. Entonces, yo estaba en una residencia residencia médica cuando me dio hepatitis A. Fue como 2 meses a mi casa. Sí, o sea, la verdad se siente uno mal, está uno fuera de circulación un rato. Puede prolongarse o ser recurrente, pero eso es muy ocasional. Generalmente ya para los 6 meses de evolución ya se curaron todos, ¿verdad? Y es muy raro que haya una hepatitis fulminante en esos casos. Es mucho más frecuente con hepatitis B, C y D. Aquí siguen juntos. Bueno, ya lo habíamos visto, se puede transmitir de persona a persona. La vía es fecal-oral, es decir, de la contaminación de agua y alimentos que van a nuestra boca y nos adquirimos el virus. Las epidemias son frecuentes. La que sigue, por favor. Algo muy importante es el tratamiento. La verdad es que se van a curar solitos. No hay nada que hacerles. O sea, la recomendación es controlarle el vómito, que esté en su casa, su suerito oral, si está vomitando para que esté bien hidratado, que esté en reposo, evitar que el niño esté, o sea, no, solito se pone en reposo. O sea, no hay nada que decirle que ya si el niño empieza a jugar, pues es que se está recuperando. Entonces es un reposo relativo.
¿verdad? Dentro de la casa. Entonces, se va a resolver en forma espontánea. La alimentación debe de ser aquella alimentación normal que tolere adecuadamente, que se le antoje. Por ejemplo, seguramente no se le van a antojar los huevos con tocino. Y harto aceite. O sea, no. Entonces, seguramente se le va a antojar un poquito de fruta, de una ensalada de frutitas o lo que sea. O sea, cosas de ese tipo es lo que les gusta. Hay que darle lo que se le antoje al niño siempre y cuando pues, sepamos que es un alimento de fácil digestión, que no le va a causar un trabajo excesivo a su hígado, ¿verdad? Entonces, lo que ocurría antes de que pongan que dele puros dulces y cosas por el estilo, pues eso es un mito que llegó a ser muy difundido, pero pues, su alimentación normal. Si quiere dulce, pues dulce. Si no quiere dulce, pues no. O sea, mucho depende de lo que el niño se le antoja. No hay ningún tratamiento. Eso que les dan ribabilina y antivirales es... o sea, no. O sea, eso no debe de ser, porque no le va a servir de nada. Lo único que van a hacer es que gasten en la familia dinero sin necesidad. ¿No? Entonces, la que sigue, ¿no? Ya lo que les decía, que la mayoría va a estar bien a los 3 meses y a los 6, prácticamente todos ya van a estar bien. La gran mayoría se curan en 1 o 2 meses. Lo fundamental es el reposo. Si llegan a tener una hepatitis recurrente o prolongada, hay que ponerlos en reposo. Ese es el tratamiento. En algunos pocos con evolución más grave necesitan manejo hospitalario, pero eso es muy raro que ocurra. Digo, en toda mi vida yo creo que me acuerdo de 1 o 2 casos que se ven en hospitales. Y eso pues nada más para tenerlo vigilado. El problema de aquí. Bueno, ya veíamos que los casos de hepatitis fulminante requieren tratamiento muy especial dentro del hospital, dentro de las terapias intensivas y a veces necesitan trasplante. La que sigue, por favor. Bueno, ya saben cómo se previene la hepatitis A. Sobre todo es a través de consumir agua y alimentos limpios, lavarnos nuestras manos antes de comer, excluir a los enfermos en la casa, o sea, sin evitar, pues, sobre todo que se laven bien las manos, porque van al baño, si no se limpian bien, pueden tener virus en sus manos, entonces, y contagiar a otros en la casa. La que sigue, por favor. Hay vacunas efectivas, son altamente efectivas, entonces vale la pena vacunarnos todos contra la hepatitis A. Digo, todos me estoy refiriendo a nosotros en el sentido de que la verdad nosotros somos una élite privilegiada, eso sin duda. Yo creo que todos tenemos acceso a poder comprar una vacuna. No estamos hablando de la gente que vive en la sierra de Querétaro, o de Chihuahua, o en la sierra de... No van a tener... O sea, nosotros lo sabemos bien eso. La protección es a largo plazo, son 2 dosis, la que sigue. La que sigue, por favor. Miren, aquí nada más es muy claro cómo hay los lugares en azul oscuro, son los lugares donde es endémica la hepatitis A. Entonces ahí vemos con toda claridad que es de México para abajo, África, Asia, Oceanía, Groenlandia, en fin. Todos los demás son los países pues, donde tienen acceso a
una agua limpia, más, mejores condiciones de higiene, y en donde ni siquiera es necesario vacunar, ¿verdad? Porque no sé la posibilidad de contagios mínima. Aunque, por ejemplo, en los Estados Unidos está dentro del cuadro básico que se vacune contra la hepatitis A. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, ya les la vacunación, que todos estén vacunados contra la vacuna, contra la hepatitis A, si es posible, ¿verdad? La que sigue. Ya no voy a hacer mucho hincapié en la otra hepatitis. Voy a sacar nada más los datos más relevantes, que es una hepatitis mucho más peligrosa porque genera cronicidad, es decir, una hepatitis crónica, sobre todo en niños grandes y adultos, ¿verdad? Hasta un 10%, pero mientras más pequeña es la edad del niño que adquiere la infección, va aumentando la posibilidad de hepatitis crónica. Si un niño adquiere la infección recién nacido, pues la posibilidad de que haga una hepatitis es muy alta. Por eso es que la vacunación es esencial. Al nacer el bebé, se pone la vacuna, porque eso lo protege de inmediato, incluso si la mamá tiene hepatitis. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, la gran mayoría de las hepatitis B van a ser una hepatitis aguda, que no va a tener problema, pero ya vimos cómo, dependiendo de la edad, la hepatitis puede hacerse crónica. La que sigue, por favor. Bueno, aquí lo importante es que también hay vacuna, y la vacuna evita la infección. Ahora, vamos a pasar a la hepatitis crónica, a la hepatitis aguda de origen desconocido. Eso lo vemos en breves minutos. Eso es lo que ha traído mucho run en los medios, ¿verdad? Es decir, encontraron que de repente se les empezaron a encontrar algunos casos de hepatitis y no podían conocer la causa. Eso sucedió sobre todo a finales del año pasado. Ya para el 5 de abril, el Reino Unido notificó a la OMS aumento de casos de hepatitis aguda de causa desconocida en niños menores de 10 años que eran residentes de Escocia. Ellos eran previamente sanos, los niños, y sobre todo eran niños de 11 meses a 5 años. Una semana después se notificaron casos adicionales bajo investigación en Inglaterra, Gales, Irlanda, y ya más adelante, bueno, para el 21 de abril estamos todos en la misma época. Ya eran 19 los casos reportados en 12 países, de 1 mes a 16 años. Se vio que en muchos de ellos se detectó adenovirus 41. El adenovirus es un virus que normalmente ocurre en todos los niños. O sea, siempre está presente. O sea, algunos se enferman más, otros se enferman menos. A veces tienen diarrea o gripe y diarrea. O pasa asintomática la enfermedad. Pero ellos detectaron eso. En 20 casos hubo antecedentes de que tenían infección por SARS-CoV-2 y todos no tenían vacuna de COVID-19, ¿verdad que sí? Se sabe ya para el 15 de mayo que sobre todo esto se ha detectado en los países del primer mundo. Para el 15 de mayo allá eran 429 casos en los países y 26 casos de los 429 habían tenido la necesidad de tener trasplante de hígado
obviamente en los países del primer mundo, y a la fecha sigue sin haber una identificación de la causa. Se han emitido muchas hipótesis de qué pudiera ser. Lo más importante es que han considerado la posibilidad de adenovirus F41, que es un serotipo específico de virus. COVID-19 con infección subsecuente por adenovirus también se ha considerado, y otras opciones hipotéticas. La que sigue, por favor. Y entonces, la hepatitis de origen desconocido, pues ha estado en los medios, vemos cómo se ha estado difundiendo por todos lados, y si vemos, ahí suman 429 casos de hepatitis infantil aguda en el mundo. Ya lo publicó el Financiero. Ya son 6 niños muertos en Estados Unidos. No, pues ya todos estamos con los pelos parados. Entonces, y luego detectan el primer caso en América Latina, en América Latina grave. No, pues ya viene para acá. La que sigue, por favor. Y con el susto del COVID. Sí, ya estamos sensibilizados. Y luego, en México, estudia 21 casos de hepatitis aguda infantil. Madre mía, ya está aquí en México. Entonces, México confirma la primera muerte por hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Entonces, todo, va abonando para que haya una alerta y una alarma que parece ser que no es tan importante la que sí. Ahora, esto es muy reciente, porque es lo que hay de nuevo en la hepatitis de causa desconocida. Hasta ahorita no hay, realmente no se sabe cuál pudiera ser la causa. Es posible que sean las hepatitis que normalmente están ocurriendo continuamente, que no se llega a detectar la causa. Eso es posible. Entonces, hicieron un estudio epidemiológico, porque el estudio epidemiológico entonces puede acercarnos más a la verdad, ¿verdad? Sobre todo si el país cuenta con registros adecuados, ¿verdad? Confiables. Entonces, hicieron un estudio, esto lo publicaron ahora en junio 17, de las tendencias en hepatitis aguda de etiología no especificada y adenovirus en muestras de excremento en niños en los Estados Unidos. Ellos revisaron todas las bases de datos de 1917 del 2017 al 2022. Y llegaron a estas conclusiones. La que sigue, por favor. Bueno, esto nada más aquí se ve la asistencia al servicio de urgencias de niños con hepatitis cada mes de enero de 1918 a marzo de 1922. Y vemos cómo realmente en general se encuentra más o menos en el mismo nivel, tanto en los niños pequeños como en los niños más grandes. Por supuesto que esto lo sometieron a estudios estadísticos, es decir, hicieron pruebas estadísticas con el objeto de saber si había diferencia antes de estos casos, incluso antes del COVID, a los datos actuales. Y pues ahorita todavía no llegamos a las conclusiones. La que sigue. Aquí vemos en esta figura, sobre todo en las hospitalizaciones, lo que vimos antes son los niños que iban al servicio de urgencias con un cuadro de hepatitis y se mantuvo en todo el tiempo igual. Y
Estas son las hospitalizaciones en niños de enero del 19 a marzo del 22. Por ejemplo, en la parte de arriba, los que están en línea continua son los niños más pequeños y los de línea discontinua son los niños más grandes. Y vemos cómo prácticamente, digo, desde el punto de vista de la visualización de la gráfica, es muy parecida. Obviamente, todos esos datos se revisaron por grupos de estadistas, de estadísticos, con el objeto de ver que no, si de veras había alguna diferencia o no. Ustedes saben que eso se puede determinar a través de estudios estadísticos, ¿verdad? Entonces, y en la de abajo vemos los trasplantes de hígado en menores de 18 años por mes desde enero del 19 a marzo del 22. Y vemos cómo todo el tiempo se mantienen más o menos igual. Ellos tienen un promedio de 4 o 5 por mes en Estados Unidos. Y eso se ha mantenido todo el tiempo igual. Entonces, también ellos habían reportado en los Estados Unidos casos de hepatitis de origen desconocido. Bueno, los adenovirus. También hicieron pruebas estadísticas y un análisis en relación a la positividad de pruebas de adenovirus 40 y 41, porque las dos las pueden detectar al mismo tiempo. En relación con el número de especímenes estudiados. En la A se ven los niños más pequeños y los niños más grandes. También a través de las pruebas estadísticas no se vio diferencia. Es decir, la misma cantidad de adenovirus había antes del COVID-19 que durante el COVID-19 o después del COVID-19. Entonces, ¿qué concluyeron ellos? Que hay una hepatitis de causa desconocida en niños, pero que realmente ellos cuestionan si realmente estamos ante algo nuevo o si es lo que siempre ocurre. Y esto, por eso me pareció muy importante este estudio, porque ellos dicen que, bueno, hay muchos casos notificados que han sido positivos para adenovirus, pero adenovirus normalmente no causa hepatitis en los niños sanos. O sea, los niños con alguna inmunodeficiencia sí, por ejemplo, pero en los niños sanos no. Entonces, una de las posibilidades que se han estado barajando es la posibilidad de que hubiera un adenovirus nuevo, pero la verdad es que no se ha detectado ningún adenovirus nuevo. Entonces, ya que sigue el show. Ahora, lo que este informe aporta es lo siguiente, que me parece que es muy importante. En los estudios recientes, es decir, a través de los estudios que hicieron aquí, no encontraron un aumento real en los casos de hepatitis, ni en los trasplantes de hígado, ni se ha encontrado un mayor número de casos de adenovirus 40-41 en los niños en comparación con los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19. Entonces, la que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones en salud pública? Eso es muy importante. Los datos actuales, es decir, a través de este estudio, no indican que haya un aumento de la hepatitis pediátrica o de los tipos de adenovirus 40-41 por arriba de los niveles previos a la pandemia de COVID-19. Por supuesto, la vigilancia continúa para saber si hay cambios a lo largo del tiempo de las hepatitis y ver si alguna de las hipótesis que se han planteado pudieran ser verdaderas.
Sin embargo, los resultados del estudio, aunque no son definitivos, sí son tranquilizadores, en el sentido de que no parece haber, desde el punto de vista epidemiológico, evidencias que hablen hacia un nuevo tipo de hepatitis que esté difundiéndose a través de los diferentes países. México ya elaboró unos lineamientos muy claros de cómo debemos de estar estudiando las hepatitis agudas, sobre todo para detectar que estemos muy seguros de que, o sea, que se hagan los estudios pertinentes de que son hepatitis por alguno de los virus conocidos, ¿verdad? Y que se estudien muy bien los casos, porque es muy común que en México vemos el caso de hepatitis y oigan, pero que sí le dijeron qué tipo de hepatitis es. No le hicieron más estudios que nada. Entonces, sí es muy importante. Obviamente, ese estudio se hizo en un lugar donde existe bases de datos muy confiables, con registros muy confiables a través de mucho tiempo. No podemos pedir lo mismo en México, porque no, muchos casos de estos hepatitis no se reportan. Solamente los hospitales donde hay sistemas de epidemiología, como en el Seguro Social, se llevan a cabo. Entonces, creo que esos son los datos más relevantes que hay ahorita. Yo pienso, como una opinión personal, que podemos estar ahorita tranquilos, tener las precauciones habituales que tenemos, que nos vacunemos contra la hepatitis B, contra la hepatitis A, si es posible, que tengamos acceso a alimentos limpios, a agua limpia, y pues básicamente eso, ¿no? Y que nos vacunemos también contra COVID-19, ¿verdad? O sea, digo, no está de más que tengamos todas las vacunas disponibles. Pues no sé si tienen alguna. Muchas gracias, doctor de Anda. Sí, vamos a dar un espacio para que tanto las personas que nos acompañan aquí en la biblioteca como las que están conectadas en Zoom puedan hacer sus preguntas. Sara, no sé si hay alguien que en la plataforma tenga preguntas. ¿Aquí hay alguien que tuviera preguntas? Bueno, no, baja, si quieres. Yo me acuerdo que siempre cuando a alguien le da hepatitis, dicen que después de un tiempo no puede hacer ejercicio. Es como lo que recomendaba, ¿no? Digo, a mí nunca me ha dado, afortunadamente, pero a mis primos algunos les dio, y mi hermana, y entonces era así de, no, ellos no pueden hacer deporte determinado tiempo. ¿Sí tiene que ver o...? Bueno, sí, realmente sí es importante el reposo en la recuperación, pero es importante el reposo en la recuperación de cualquier enfermedad, sobre todo infecciosa. Es decir, si nosotros disminuimos nuestra actividad por alguna enfermedad, pues eso permite que el organismo dedique sus fuerzas a recuperarse. En cuanto a la hepatitis, les decía yo hace un momento, o sea, la hepatitis causa, sobre todo la tipo A y en general las hepatitis causan mucho decaimiento. Entonces, solito el niño o la persona se pone en reposo, o sea, porque no quiere hacer nada. Entonces, y conforme el niño va a recuperándose de la hepatitis, va disminuyendo las teles y aumentando la actividad. Yo les digo que lo mantengan en reposo relativo durante unas 4 semanas. Lo revisamos en 4 semanas. Si a las 4 semanas el niño parece un chapulín,
O sea, no hay quien lo pare. Ajá. O sea, él solito va a ir desarrollando su actividad de acuerdo a cómo se va sintiendo. Entonces, realmente el mismo niño se va poniendo en reposo solo. Y digo, sí hay que hacer algunas recomendaciones como las que les digo ahorita, pero realmente no es que tengan que estar, por ejemplo, 3 meses en reposo absoluto, que no puedan hacer ningún ejercicio. Esa es una pregunta muy común que hacen los papás. ¿Ya puede hacer ejercicio? Pues según como él se vaya sintiendo, o sea, que vaya haciendo actividad sin agotarse, sin forzarse, lo que él sienta que va tolerando. Sobre todo después del primer mes y si no hay ningún dato ya de hepatitis. Si vemos que todo va bien, en 4 o 6 semanas el niño ya va a estar bien y va a poder hacer su actividad. Afortunadamente la hepatitis A es autolimitada y se recupera pronto sin dejar ninguna secuela. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más aquí de los que están esenciales? En la parte de la recuperación, se mencionó que los niños tienen, bueno, que darle el alimento a los niños conforme el apetito les vaya recuperando y también lo que se les vaya antojando. Y eso me llamó la atención porque, bueno, no sé si hay alguna explicación biológica de por qué justamente lo que el niño en ese momento se le antoje o lo que busque comer sea algo que necesite para recuperarse o que sea considerado saludable. ¿Hay algún procedimiento biológico donde tenga que ver el estómago, la cuestión neurológica, no sé, es una hipótesis? En realidad los procesos biológicos y funcionales del hígado se ven afectados cuando hay hepatitis. Y se van a despertar algunos mecanismos en donde la persona pierde el apetito como en muchas otras enfermedades, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay en algún momento si la hepatitis es aguda, en donde están vomitando, o sea, no toleran prácticamente ningún alimento, hay que darles algún suerito oral y ponerlos en reposo y darles a veces les ponemos algún medicamento, incluso inyectado para antivómito, ¿verdad? Pero conforme, afortunadamente se autolimita el daño al hígado y poco a poco se va restableciendo y con cierta rapidez, me refiero en las primeras 4 semanas, la actividad normal del hígado. Y eso va haciendo que el niño vaya teniendo más apetito conforme se van restableciendo todas sus funciones. Pues básicamente sería eso. De alguna manera las enfermedades a veces nos ponen en reposo hasta en el comer, ¿verdad? Es decir, es un mecanismo, yo creo, muy arcaico de la protección que tiene el organismo para cuando necesitamos que nos reposemos y que nos recuperemos de la enfermedad. Pues yo creo que eso es fundamentalmente lo que, no sé si más o menos contestar tu pregunta. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien más de los que están aquí presentes? ¿No? ¿En línea? Ok. Doctor de Anda, pues yo le agradezco mucho. A mí me quedó muy claro la diferencia entre cada uno de los tipos de hepatitis. A mí de pequeña me dio hepatitis, entonces creo que ya pude distinguir. Siempre que me preguntaban, sí, te dio hepatitis, pero ¿de qué tipo? Nunca sabía. Entonces ahora ya sé que es la A
Fue tipo, y el mito que decíamos de los dulces también, el reposo, o sea, sí me acuerdo que puede estar en cama mucho tiempo, que solito fue evolucionando, los ojos amarillos. Fue el primer síntoma que yo tuve de hepatitis, los ojos amarillos. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que nos compartió. Además, pues también de la evidencia, y creo que en función de los estudios, es como nosotros podemos ir sacando estas conclusiones de no alarmarnos o de tomar medidas de prevención de acuerdo con estos estudios que tienen esta base científica. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Ha sido muy útil y le reitero la invitación a esta casa de estudios para que nos comparta pues, otros temas que seguramente van a ser de mucho interés para todos y estaremos ahí solicitando su presencia. Muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación y estoy a sus órdenes. Le entrego un agradecimiento. Dice, la Universidad Iberoamericana de León otorga el presente agradecimiento al doctor Manuel Alberto de Anda Gómez por su valiosa participación como conferencista en la plática Hepatitis Infantil. La verdad nos hará libres. Firma la doctora María Eugenia Morales Rivera, directora del Departamento de Ciencias de la Salud, y una servidora, la doctora Ana Marina Reyes Sandoval, coordinadora del Programa de Salud Integral. Muchísimas gracias. Muchas gracias.